Bienvenidos al segundo episodio de Víctor. y Ana Ceci, donde vamos a desglosar, ya saben, muy exquisito, todos los temas legales, entre otros que vamos a poder ver. Y nos estuvieron preguntando mucho si íbamos a hacer el segundo episodio de pensión alimenticia. Y efectivamente, muchachos, hay muchas preguntas, sigue habiendo muchas dudas, sigue habiendo muchos deudores. Así que Víctor se va a encargar de desenmascararlos y de darnos una cátedra de elegir mejor a nuestro compañero de vida. Bueno, Sí, no, bueno, algo así. vamos a contar Digo, experiencias no, y a ver qué la gente que agarra de ahí, ¿no? Pero porque pero tampoco bueno, nos ha ido muy bien en lo sí, personal, pero tampoco puedo decir tampoco, que increíble, que también quedaste en contarnos sí, tu claro. historia de divorcio. Pero bueno, a ver, desenglosando, en el episodio anterior vimos como en muchas partes de, bueno, hay que elegir bien a la pareja, de si se puede demandar, de si puede llegar a la cárcel, ¿no? Ahora, uno se casa y ya también habíamos visto que en el concubinato o matrimonio tiene los mismos derechos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes deudas? Porque se está hablando de que anda del billullo todo lo que da, de que todos andan aquí desparramando billullo. Pero ¿qué pasa cuando hay deudas? ¿También se comparten las deudas? ¿O pasa a ser de uno o de otro? Pues en ese caso siempre generalmente el hombre es el que dice en juicio, ¿no? Oye, las deudas, ¿qué onda? ¿Qué? Porque pues ella me está pidiendo dinero, pero yo para dar esta vida tuve que endeudarme de tal o tal manera. Ajá. Los criterios de los juzgados, casi de manera genérica, de manera general, es que los lujos no pueden estar por delante de las necesidades de nada. Ok. En este caso de los niños. Entonces, en el capítulo anterior hablábamos de que los niños son el núcleo y son lo más importante. Entonces, primero tienes que solventar mis gastos y luego pagas deudas de lujos, ¿no? A menos de que estas deudas, Sí, a la digo, casa. nunca menos de que por encima de mis gastos. Ajá. Pero estas deudas se pueden compartir si realmente entre los padres se acredita que fueron gastos de realmente necesidades básicas, ¿no? Como pueden ser escuela o temas médicos, etcétera. Ahí sí, pero también dependerá mucho de los argumentos del abogado de decir, a ver, señor juez, estos gastos no fueron en Palacio de Hierro, no fueron en viajes a Bale y demás. Ajá. El niño tiene una enfermedad y derivado de esa enfermedad tenemos que pagar unos tratamientos que los tenemos que compartir y hay una deuda. No solamente, a lo mejor ya se terminó ese tratamiento, pero nos endeudamos, entonces sí se tiene que pagar entre los dos. O Si temas de fuera un bien, escuelas. y si fuera un bien como una casa o algo que a lo mejor se estuvo pagando y a la hora de que te separas pues la casa se sigue debiendo. ¿Quién paga? Depende también aquí, porque depende cómo te casaste, bajo qué régimen. Y si tienes una hipoteca, si los niños van a vivir ahí, entonces los niños, esa casa donde ellos viven, pues no se puede tocar, no los puedes sacar, no es como ya no viven aquí, los voy a sacar. Entonces ahí se quedan los niños. ¿Quién va a pagar esta hipoteca? Por eso está la planilla. Entonces se mete este gasto dentro de la planilla. Y en el momento en que se haga la partición proporcional de papá y mamá, cómo van a pagar, pues ya se hace un todo y bueno, lo que te toca aportar, pues una parte se va a ir a Pero esta en este casa. caso se aportaría la mamá. Bueno, en el caso en el que la mamá trabajara. Porque si no trabaja, pues no iría la deuda para ella. Cuando la mamá no trabaja o el papá no trabaja y le tocaba al otro toda, digamos, el proveedor, de manera inicial pues no va a aportar. ¿Por qué? Porque pues la misma naturaleza de la familia no le tocaba ese rol. Se va a incorporar de manera paulatina y progresiva a los gastos de los niños, en este caso, ¿no? Por eso también existe la compensación, es decir, me tienes que dar en lo que yo me incorporo a la vida profesional. Sí, no es como que, porque creo que, ajá, hablamos en el pasado de que, bueno, a la mamá le tienes que dar una compensación porque no trabajó durante todos los años, pero no es como que ella diga, bueno, perfecto, entonces yo ya me quedo sin trabajar durante toda mi vida y me va a seguir manteniendo. No es así el acuerdo No, tampoco. no, 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 Porque no. digo, hay unas, hablamos de personas que no son picudas, ¿no? De mujeres que realmente dices, oye, no, pues lo ocupan, se está incorporando, como dices tú, a una vida laboral, o pues es más complicado dependiendo de la edad, ¿no? Pero también hay picudas que dicen, llevamos 10 años juntos, estoy joven, pues qué tal que pues, estuve aquí con los niños, pero pues ya la verdad yo no quiero trabajar, que me siga manteniendo.
ahí sí es como tienes un periodo, ¿no? No, no aplica la compensación vitalicia, esto ya no aplica, a menos de que estuvieras enferma. Ah, ok, O ajá. sea, si tuvieras un padecimiento Te imposibilitara, ¿no? ajá, que te imposibilitara, sí aplica. Pero si no, no. Entonces te vas a incorporar. Yo te hago una compensación. Es un poquito más bien es muy difícil entrar en el tema de la compensación, porque sí, caso en específico, si sí fue una mujer que se dedicó al hogar, pues se tiene que valorizar ese gran esfuerzo que hizo sobre los niños. Pero si fue una persona que realmente medio estuvo y no estuvo y realmente se dedicó a ella, entonces la compensación no va a ser tan grande para una Tan carga tan jugosa. económica para el padre, ¿no? O el ex esposo, ya ex esposo. Pero pues va a tener se va a reincorporar. Ahora, si no hay compensación y los dos tienen que pagar y ella no trabajaba, pues lo va a hacer de manera progresiva hasta que pueda darlo. No quiere decir que vaya a dar lo mismo, porque a lo mejor cuando se divorcian ya pasaron 10, 15 años y ella no logró pues La desarrollarse, solvencia, ¿no? De ajá. manera profesional como él o viceversa. O hay veces que rebasan por la derecha, ¿no? Y sobre todo me toca en casos donde la mujer, y qué bueno que se le ha brindado esta posibilidad y se ha hecho justicia y que pueda acceder a todos los puestos y pueda acceder a la vida profesional plenamente, entonces rebasa por la derecha y por la izquierda al hombre y Fregón. gana Ujú. más en un periodo de corto mucho menor, se desarrolla mucho. Entonces el hombre dice, no, pues que ella pague más, porque pues ella gana más. No, no es así. O sea, primero tienes que poner una planilla y esa planilla te va a regir. Esos gastos del menor son los que van a regir. Ahora en medida de la proporción a lo que ganan, pero no porque tú ganes más, quiere decir que vas a dar más. Porque, Ah, o eso sea, también es importante, porque o eso sea, te iba a decir. eso es aplicar como un 2 más 2 es 4 y no, no es así. Lo que son la planilla de gastos, en la medida de los posibles vas a dar, pero si los dos podemos dar de la misma forma, vamos a dar 50 y 50 de ahí parte. Ahora, ¿con quién viven los niños? Porque con quien vivan los niños, él Es va a una dar menor menos, parte, sí, porque claro. se entiende que pues al momento en que yo los cuido, aún así tenga personas que me ayudan, pero no me desarrollo profesionalmente. No es lo mismo de me voy a quedar ahorita en la oficina y si yo no cuido, no están los niños conmigo, no tengo la guardia y custodia, pues me puedo quedar hasta las 10 11 de la noche. A la mamá de no, ¿saben qué? Yo a las 8 tengo que volar sí o sí, porque pues si no, ¿con quién se quedan los niños? Entonces, esas limitantes se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer la partición de la pensión alimenticia. Generalmente la mamá es la que los cuida, dependiendo de la edad de los niños, cuando tienen temprana edad, pues es natural, y lo dicen los psicólogos y los dicen los expertos en el tema, que por el desarrollo de los niños, pues obviamente tienen que estar con mamá y después obviamente tienen que estar con papá. Entonces se entiende que los primeros años son vitales para que la mamá no aporte lo que aporta la otra persona. Ok, entonces digamos que, o sea, en términos de que si hay una deuda, pues como dijiste, va a depender de De la muchos naturaleza de la factores, deuda, pero totalmente. lujos no entran. ¿Y qué pasa cuando, porque como les hemos dicho, hay mujeres buenas, mujeres malas, hombres buenos, hombres malos, de todo? ¿Qué pasa cuando el papá es un buen papá, sí da la pensión que tiene que dar, pero entonces la mamá se está gastando la pensión de los niños en gastos de ella? Ahí es donde hay varias formas de hacer el gasto de los niños sin que pase el dinero por manos que a lo mejor no le van a dar el fin. En este caso, el padre lo que tendría que hacer es solicitarle al juzgado de lo familiar que él haga los gastos directos, por ejemplo, la escuela, ¿no? Si no, es que le di para la escuela y ya me llegaron 3 meses de adeudo, entonces no las Ah, ha pagado. ok. Entonces yo solicito hacer los pagos directamente a la escuela. Pagos de psicólogo, yo pago directamente al psicólogo. Clases extracurriculares, yo lo hago. Pero no hay algo que pueda penalizar a la mamá porque utilice para sus beneficios, para su beneficio, o su arreglo personal o como lo quieras llamar, no hay algo que lo penalice. O sea, digamos que ella sigue pagando las cuotas, sigue pagando todo perfectamente, pero hay una parte que la sigue usando, digamos que para ella. Eso no pasaría absolutamente nada. Mira, lo que pasa es de que en esos casos
El hecho de que yo esté con los niños no es como que vas a dividir el súper de, por ejemplo, tienes 3 hijos o 2 hijos, no es como que del súper vas a hacer un carrito para ellos y un carrito para ti, ¿no? O sea, se entiende que el mismo carro Porque, entra todo, ¿no? O sea, o sea, en teoría, sí, pero lo claro. he visto. Sí, o sea, al final tenemos que tener el sentido común y la conciencia en la parte legal de decir, a ver, la persona que los cuida, obviamente, pues entra en el mismo gasto de la misma casa, entonces los gastos si son 2 niños, pues van a ser 3 considerando a la mamá. Que ella trabaje y aporte sí, pero se entiende que esos gastos de ahí, pues van a ser los mismos. Ahora, si ella no va a trabajar, difícilmente, porque entonces el padre está asumiendo los gastos también de otra persona que es su expareja. Se Ajá. entiende que tiene que ella trabajar en algún momento dado, a menos de que en convenio quede que él se va a hacer el cargo del 100% de los gastos De ella y de los niños. de los niños, implica el cuidado de los niños un gasto, porque el que o sea, el que alguien cuide a tus hijos es un gasto. Lo que Sí, pasa es de claro. que no se dice así materialmente en la ley, entonces ahí es donde empieza el criterio y es desglosar la ley y Sí, de que litigarlo. ahorita hablábamos de que, bueno, la chava se hizo las uñas y que ocupas las uñas para cuidarlos y sí, sí, sí. Es que esa persona que los está cuidando, pues esa persona requiere Ocupa un ciertas cariño. necesidades, claro. Y es que no lo veamos como uñas como tal, Sí, se puso un pero ejemplo, ¿no? no, Por no, no, o decir sea, sí cualquier implica cosa. las uñas. O sea, lo que voy es, ese gasto es en mi cuidado personal. Y si mi cuidado personal es ir a cortarme el pelo, a arreglarme la barba, porque vamos a voltearlo, ¿no? Que diga, pues oye, Ajá, yo los cuido, yo soy el hombre y yo me quedé, ¿no? En ajá. casa. Y pues me cuido la barba y me voy a cortar el pelo y pues ni modo que ande todo greñudo, ¿no? Todo fachoso. Y pues también me tengo que comprar ropa. Pues agarré ahí dinero y todo y no, 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 o sea, tú no. O sea, entiendes, volvemos a lo mismo, el sentido común y el derecho humano de los niños a tener un cuidado. ¿Y quién me va a cuidar? Pues o papá o mamá. Y ese papá o mamá en lo que me está cuidando no está trabajando. Ajá, o sea, estoy viéndolo obviamente en el caso de que, o sea, si está gastando, porque de repente me ha tocado escuchar ahí comentarios feos de, ay, pues sí, pero se va a hacerse el cabello y se va y se hace, pero bueno, ¿y eso a ti qué te afecta? O sea, a las niñas no les falta nada, no está faltando con las cuotas, como dices tú, malo cuando, dices tú, en la torre, lleva 3 meses de no pagar las colegiaturas de lo que yo le estoy dando, pues ahí entonces, ahí por ejemplo, él le podría quitar a los niños, o qué es lo que puede pasar en ese caso, en el que dice, bueno, porque pusiste un caso en el que él paga directamente las colegiaturas, pero supongamos que ya es mucho y que dice, oye, ¿sabes qué? O sea, no es posible. O sea, pues yo no sé si aparte de lo que le estoy dando realmente se está yendo a los niños, él podría incluso quitárselos. Cuando tú le pides algo a un juez de lo familiar, el juez dice por qué o para qué, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué me estás manifestando todo esto? ¿Con qué? ¿Acusarla? Pues, Está muy fácil, ¿verdad? Pero o sea, pero ¿qué pruebas. quieres, no? O sea, ¿estás hablando de un delito o estás hablando de un tema de que quieres una guardia y custodia? Entonces tú le tienes que preguntar al cliente, le dices, a ver, ¿qué buscas con esto? Porque generalmente cuando empiezan los asuntos, pues se odian, ¿no? Entonces es como, no sé, Eh, hacerle la vida imposible. Dices, bueno, chiflazones aquí no se litigan. O sea, al final, ¿qué quieres? No, pues yo quiero lo mejor para mis hijos. Ah, ok, entonces, si lo mejor para tus hijos es que estén contigo, pues entonces mejor pide la guardia y custodia. Ah, no, yo quiero que estén con ella porque pues están chiquitos y tienen que estar con ella, pero es que pues ella es muy mala para el dinero, la verdad, o él es muy malo para el dinero y no lo sabe administrar. Ah, bueno, pues entonces tú haces el gasto directo. o sea, Entonces, esa es como la única que podría hacerse para que la otra persona, digamos, dices, no que sea una mala madre, es buena madre, se dedica, pero dices, de plano, o sea, gasta el dinero para el perro. ahora hay un concepto muy importante que la gente no conoce y es muy amplio, o sea, tendríamos que hablar mucho tiempo de eso, es que la violencia económica, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de violencia familiar, todo el mundo piensa que el golpe, ¿no? O sea, que Ajá. tienes que llegar con el ojo morado al Ministerio Público para que realmente sea la violencia. Y no, la violencia puede ser psicológica, activa o pasiva, puede haber la económica, que es a través del poder del dinero, yo te manejo de cierta manera, hablando en palabras cristianas, ¿no? Para no entrar en tecnicismos jurídicos. Este poder económico que yo ejerzo en ti, Sí,
Sí, que el para que tipo tú que no lo tengas la el libertad de machista. moverte, ¿no? El famoso machista es, pues si no, no te doy dinero y si no, entonces este Eso poder. también se puede Claro, demandar. eso es un delito, eso es una causal para hacerle ver a un juez de lo familiar y al Ministerio Público y a un juez de lo penal que se está cometiendo un delito. Entonces, si no haces lo que yo diga o si no se maneja la vida como yo quiero que se maneje, pues no te doy dinero. Eso es violencia económica. Mira qué Entonces, interesante, no sabía que también eso podría ser un causal, o sea, de decir yo te quiero demandar por eso. sí, claro, se puede. Pero ¿cómo, o sea, tú como abogado, te llega alguien diciendo eso, o sea, ¿cuáles serían como las causas o qué buscarías tú, por ejemplo, para saber que realmente sí se está llevando una violencia? Porque yo puedo decir misa, a lo mejor y sea cierto o no sea cierto. ¿Cuáles serían como, o las formas para darse cuenta de que realmente está ocurriendo una violencia económica? Pues primero, como hemos dicho, tienes que ir con un abogado para que te baje el caso en específico. Pues el de todos los días es que en estados muy machistas, el hombre dice, si te divorcias de mí o te separas de mí, ya no te doy dinero. Entonces, ellas siguen ahí. Ujú. Entonces, es como, ya no quiero estar con esta persona, pero si me voy no tengo los recursos para mantenerme sola, porque cuida a las niñas, porque Totalmente. ta. Entonces lo que tienes que hacer es demandar y solicitar que el domicilio sea el domicilio donde vas a vivir con tus hijos, para que ahí se determine y él no te pueda sacar y él se tenga que salir. Además de una pensión provisional. También me comentan, bueno, pues es que él no es empleado, entonces es muy difícil comprobarle. Entonces, pues en lo que pues el juez dice y los procedimientos No va a legales y caer en todo, la pero calle. pues pum, me Ajá. corta el agua y adiós, ¿no? Entonces, tienes que planear con tu abogado de qué manera puedes hacer el embargo de bienes, para hacer todos los métodos jurídicos o los procedimientos para asegurar la pensión y demandar, obviamente, ante el juez de lo familiar y denunciar también la violencia económica que estén ejerciendo en tu contra. Y ahora, hablando de violencia económica, obviamente, una vez que te van a ejercer la violencia económica es porque obviamente tú no tienes los recursos para sostenerte, porque de alguna forma a lo mejor no te desarrollaste profesionalmente o decidiste dedicarte completamente a tu familia o a tus hijos en este caso. Eh, o sea, ahorita hablamos de un tema muy privilegiado en el que se tienen los recursos para poder demandar. Pero cuando estás en esa situación, y creo que le pasó y ya, pues, sigue pasando para muchas mujeres, es, me quedo aquí porque, ¿qué hago? O sea, en el Inter no puedo pagar un abogado. O sea, ¿hay alguna manera en la que, de alguna forma, mientras está todo este proceso, o sea, no quiero decirle que se le saque el dinero a él, pero que de alguna manera el abogado se pueda pagar de ahí? Cuando pasan ese tipo de situaciones, te tienes que ir a Defensoría Pública. Hay Ok, excelentes abogados defensores públicos y en todo México, todos los estados tienen este tipo de defensoría por si no tienes la posibilidad económica de llegarte de un digo, abogado sabemos que va a ser particular. algo más sencillo, que pues a lo mejor no le va a buscar en el recoveque y demás, pero bueno, en el lado que no sea tan privilegiado, eso podría ser la solución. Yo creo que también hay mucho depende de la persona. Los abogados de oficio pues tienen muchísimo trabajo porque al final son igual que los jueces, ¿no? Les llegan muchos casos. Entonces también depende de ti como cliente cómo te involucres con tu proceso, porque también tienes como cliente la obligación de documentarte, de estar al pendiente, a lo mejor de hacer algunas diligencias, de ir al juzgado y demás. Ahorita con la digitalización ya no es tan necesario, pero sí tienes que darle este valor agregado para que el defensor de oficio, pues en la medida de lo posible le facilites la chamba. En la Ciudad de México, que es el referente para defensoría de los derechos humanos de las mujeres, hay muchos organismos y muchas instituciones que además de la defensoría pública te pueden asesorar para ayudar tu caso, para solicitar medidas de protección en caso de violencia y que te asesoren y que te digan cuáles son los criterios que se pueden utilizar. Ok, Ahora, en todo México se aplican. En estados más conservadores, pues no hay la facilidad para llegarse de eso. En la Ciudad de México sí, pero con la magia del internet y con la magia de la tecnología, pues te puedes internamente. allegar de esa información y ellas sí te pueden ayudar a nivel nacional.
Porque hablamos en el tema de México, pero también existe en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, y se homologan los criterios en derechos humanos porque somos parte de convenciones, de tratados internacionales, donde los derechos son para todos, bueno, a nivel internacional. Entonces sí te puedes allegar. Entonces, si no tienes dinero para contratar un abogado de elite, digámoslo así, encorbatado, de Polanco o Ajá. San Pedro, entonces puedes llegar a este tipo de medios que te van a ayudar. Entonces, pero depende mucho también tú como cliente y como persona de querer realmente que tu voz se escuche. O sea, Sí, porque si quieres que claro. nada más los papelitos se muevan solos, no, no va a pasar. No, y que obviamente lo digo para que tengan la opción, porque siento que todavía existe mucho miedo y muchas mujeres que de verdad están, o sea, bajo esta violencia económica y que dicen, es que ya no soy yo, o sea, si fuera solo yo me voy, ¿sabes? O bueno, en el caso, dices, pues ya que pase lo que sea conmigo, pero teniendo hijos, pues obviamente, y no nada más a veces uno, que tienes cuatro, cinco, dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir, no? Entonces, qué padre que exista esta oportunidad también para ellas y que, bueno, tengan esta otra opción. Pero, volviendo ahorita al tema justo, ya te digo, ya se me fue por estar en el este. Tengo otra duda existencial. Imaginemos, ay, la otra de que, imaginemos, Una amiga. una amiga, de que, es que tengo muchas amigas con muchos casos muy exóticos. Bueno, no, esto sí tiene que ver con una señora que es conocida de mi mamá. Y me llamó mucho la atención su caso, porque cuando los hijos ya son mayores de edad, ya no puedes tú pelear por una pensión, ¿o sí? Primeramente. Cuando son mayores de edad tienen que ir ellos como mayor de edad. Pero sí lo puedes Sí, pelear aunque claro. seas mayor de edad. Sí, claro, por supuesto. Si tienes 30, 40, 50 años, puedes demandar la pensión. La demandas de cuando eras niño. O sea, tú como adulto, Sí, ahorita se supone que no te va a pagar, pues ni modo que... ajá, exacto. O sea, demandas ese incumplimiento. Ok, pero ¿por qué lo digo? Porque esta señora vivía con sus hijos y el esposo, bueno, no el esposo porque para empezar era concubino, ¿no? Nunca se casaron, pero duraron muchos años casados. Los hijos ya eran mayores de edad, pero el tema es que el señor estaba ejerciendo precisamente violencia económica hacia la señora. ¿Qué pasaba? Que a los hijos sí les daba dinero, pero a la señora la trataba como un trapo. El señor ya tiene a otra persona, pero ella, la única manera en la que sobrevivía, porque nunca trabajó, es que los hijos le podían dar un poco. Entonces, eh, y el señor se enojaba cada vez que se enteraba que algo de dinero se podía ir a la señora. Entonces, ahí que ella tiene algo, tiene posibilidades todavía, dado que pues, no trabaja y que, pues para mí es una violencia económica. Bueno, lo que tiene que hacer la señora es demandar directamente al señor, en este caso. Ya olvidemos a los hijos, a lo mejor, porque a lo mejor los hijos sí estuvieron cubiertos. Entonces, ella tiene que demandar al señor. Y bajo este tiempo que estuvieron juntos, independientemente si fue matrimonio o concubinato, a ti como abogado lo que te corresponde hacer ante el juez de lo familiar es acreditar la relación, ya sea concubinato o matrimonio. Y de ahí que tienes derecho a los bienes que hicieron juntos. Ahora él va a decir, pues es que ya no estaba en la oficina cuando yo los hacía. Ajá. No, pero éramos una pareja y a mí me tocaba estar acá. Entonces entiende que mi chamba era estar acá cubriendo las necesidades de la familia y la tuya afuera. Entonces tengo derecho a lo que hiciste durante el tiempo que estuvimos juntos. Entonces ella puede demandar eso. Pero, por ejemplo, ella tenía miedo que luego se enojara tanto que le quitara también el dinero a los hijos y era así. Sí, o sea, ahí hay un cúmulo de delitos en contra de ella. Entonces, estas instituciones, si ella no tiene, por ejemplo, ahorita dinero para decir, puta, pues es que el abogado me cobra la consulta y aparte, bueno, a lo mejor no me cobra la consulta, pero ya entablar un juicio pues son gastos, gastos, gastos y gastos. Precisamente están estas instituciones donde le dan esta asesoría junto con la Defensoría Pública para que ella demande al señor y diga, de lo que hicimos juntos, me toca la mitad. Oye, pero es que yo tengo otra esposa. Ah, no, me vale madre, ¿no? O sea, al Tú final puedes del tener día 5 si quieres. puedes tener 5, ¿no? Entonces, es a lo que vamos. El derecho y las leyes se van haciendo conforme la sociedad va cambiando. Entonces, no Ok. van a la par. Por eso tienes que allegarte de criterios de la Suprema Corte, porque si tú te vas a la literalidad de la ley, pues no aplica.
En materia familiar existe, como decíamos la vez pasada, el principio pro persona. Tienes que aplicar la ley y utilizar a todas las instituciones en favor de la señora y no decirle, híjole señora, es que su caso aquí no lo dice la ley, dice dos, no, aquí habla de una esposa, entonces usted ya se chingó. Pues no, pues no. Decirle, no, pues no. Pues no. Y tengo 60 años, ¿no? O sea, porque te va a llegar la señora de 60 años. Sí, pues tiene más o menos 60 años. Entonces, Dices, y ahora, o sea, ya prácticamente es alguien que ya va a ser de la tercera edad y que difícilmente estás de acuerdo que va a poder ser empleada en algún lugar. No digo que sea imposible, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí, vamos pero, a las pero vamos, o sea, circunstancias. ya no es que sea imposible que tenga un ingreso, pero sí es imposible que regrese el tiempo y tenga el desarrollo profesional que Exactamente. él tuvo, ¿no? A lo mejor empezaron a andar a los 20 años, 15 años, no, más, ¿no? Porque los niños, los jóvenes ya no son jóvenes, tienen treintones, entonces dices, ¿cómo regreso 30 años y me pongo a trabajar? O sea, a mis 60 a lo mejor no tengo una carrera o tuve, pero nunca ejercí, eh, y a lo mejor ya empiezan las dolencias y demás, entonces pues yo fui parte de este crecimiento que tú tuviste, ¿no? Yo fui parte de ese desarrollo de tu empresa o de tu trabajo o de ese patrimonio, yo tengo derecho. Independientemente si tienes otra esposa o soy la esposa y tienes un amante o ya no quieres estar conmigo, yo tengo derecho. Y la Defensoría Pública y todas estas instituciones la van a ayudar para eso. Es muy importante que se alleguen a la Ciudad de México. La Ciudad de México está muy avanzada en esos temas. Hay no una, muchas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que ayudan a las mujeres. O sea, hay instituciones dedicadas a la defensa de la mujer en este caso. Y en ese caso puedes llegar a la Ciudad de México, como dices tú, hacerlo por internet y te van a atender independientemente de la ciudad en la que te encuentres. O La bueno, del demanda estado de en lo este familiar, caso. tienes que conocer, el juez que conozca va a ser el juez de donde vives. Pero tú, independientemente si estás en Sonora, Monterrey o donde sea, tú puedes llegar y pedir la asesoría a las instituciones en la Ciudad de México. Ok, Y obviamente la defensoría va a ser del lugar de donde residas, ¿no? ya. Y bueno, hablando de casos, me encanta. Imaginemos que ahora la mujer se pasó de viva. Y pues sí, mucho amor y así. Y resulta que pasaron 10 años, familia feliz y todo. Y resulta que, bueno, se fracturó algo en la relación, terminan divorciándose. Y en ese divorcio se entera, que bueno, supongamos que ahí se enteró, no importa, que no es su hijo biológicamente. ¡Sas! Sas, culera. ¡Sas! No sabemos ahí si haya sido el del gym, si haya sido el lechero, en la familia Peluche, cómo se haya llegado con un baúl, no sé. Pero el punto es que no es su hijo biológicamente. O sea, hablando no de que haya sido una adopción, ¿verdad? Porque ahí ya sería una cuestión aparte. Pero la engañó. ¿Qué pasa ahí? O sea, sigue teniendo la obligación de, porque digo, obviamente, sé que para un papá, pues eso ha de ser lo más horrible. Digo, sigue siendo su hijo, aunque no tenga sus genes, pero para él es un engaño. Entonces dice, imagínate que se enoje tanto que diga, pero si no es mi hijo, o sea, lo quiero, pero no es mi hijo. Pues legalmente, en el momento en que se da cuenta él, Ok, tiene que hacérselo de saber a un juez de lo familiar, diciéndole, oye, pues no eres mi hijo, ¿no? Y ya tiene 12 años, o 13 años, o 6 años, no sé. Entonces, no es mi hijo. En teoría, bueno, no en teoría, no tiene la obligación de seguir aportando a los gastos o manteniéndolo, ¿no? o sea, no se obliga. Pero, a ver, pero eso Ah, dice la letra. ah. Pero tienes, te digo, que ni modo que, ya no es mi hijo, pues chingó a su madre, no, no, Es no, pues que no, pues luego no, no, sacan no, no, cada no. cosa. Entonces volvemos a lo mismo, traemos al niño como núcleo y como centro. Entonces el niño como núcleo y como centro es como, a Él no mí me tiene la vale culpa. madre, a mí me Ajá. mantenía el Señor, que resultó que no era mi papá, pues a mí me vale madre. Él tiene obligaciones porque no puede ser inmediato. Si quisiera o sea, el padre, ya no hacerse cargo de eso, tendría que hacer un proceso, pero no puede dejar de seguir sus obligaciones, persisten un tiempo. Lo que él tiene que hacer, y el Estado, bueno, estamos hablando Buscar al de, papá. Ok. bueno, la mamá sigue con sus Ajá. obligaciones, entonces ella se tendría que hacer cargo al 100%. Vamos a suponer que la mamá se va, ¿no? Y lo deja o lo abandona, o sea, no de que se vaya, pero simplemente es omisa en el pago, diga, pues es una irresponsable, así como engañó al señor, dice, ay, pues Entonces me hazle vale. como quieras, Ajá. este güey es buen pedo, ¿no? Y lo va a seguir manteniendo, y si no, pues ya verá Dios.
Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de ese menor. Oh, pero entonces, ¿cuánto tiempo se tendría que hacer cargo ese padre del niño en lo que pues, se decide? Dependiendo sea el caso, no puedes marcar un periodo como tiempo. La ley siempre te va a marcar tiempos, Ajá. pero tienes que sensibilizar el caso en este caso y un juez va a decir a ver qué edad tiene el niño. No es lo mismo que tenga 6 años a que tenga 15. Ese Ajá. es el punto, que como juez de lo familiar tienes este criterio discrecional para poner las leyes en favor del menor. Porque el padre a lo mejor dice, pues yo no tengo la obligación de dar, no soy el papá, y me voy. No, 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 espérate, se me va a morir de hambre el niño. Sí, o sea, como quiera, porque yo lo que decía es, bueno, aunque biológicamente no sea tu hijo, pero pues fue tu hijo durante tantos O años. sea, tampoco Entonces, le puedes yo obligar pensé, hasta sus 18, así como marca la ley, ¿no? Sus 18, 20 que esté estudiando, no. Porque él también dice, no tengo, también yo como hombre no o tengo la sea, pero si, obligación. si viviera el padre biológico y a lo mejor pues nunca se le dijo, no se le notificó que era el papá, ahí Si aplicas, sí sí. aplicaría como ahora, o sea, que no sé, él está viviendo su vida Sí, a loca lo mejor y tiene o, otra familia y todo, y ajá, fue mi exnovia y pues y pues nunca yo no, supo, pues, o sea, a lo ajá, mejor no le dieron bien las cuentas pueden y ir sí, tras él. claro, sí, le tocan la puerta y le dicen, señor, está Tenga emplazado a juicio. cuidado, por eso Sí, hay sí, hagan bien sus anticonceptivos. cuentas, hagan bien sus cuentas, Hagan bien sus cuentas, existen los bajen la app para que anticonceptivos. lleven bien sus cuentas. Sí, por favor, porque luego se les adjudican hijos ahí regados. Sí, o sea, sí, sí te digo, en la materia familiar no se aplica la tira de la letra, no. Tienes que aplicar el caso en Hay sus específico. Sí, recovequicos. entonces a esta persona que realmente es el padre y ya está en su familia feliz y pues, papá, ven para acá porque eres el papá del menor. Y, oye, pues yo no sabía. Ah, bueno, pues te lo presento. De Juanito, No, 7 años, pobre él criatura. es O tu sea, papá. aparte de que tiene que lidiar con el divorcio de los papás, con que ahora no es hijo biológico del... Ay, Madre Santa. Por eso, por eso el tema de la familia convencional, pues yo conozco pocas, ¿no? O sea, realmente, que realmente son convencionales. Y cuando te quieres enmarcar en un tipo de familia que está muy idealizada, pues al final del día, cuando buscas la perfección, encuentras la frustración, ¿no? Entonces, Sí, ¿y qué es lo que cuando te toca ver ese tipo de casos? Porque lo vemos en las películas, ¿no? El que llegan y ¡ah! Se están gritando. O sea, el primer encuentro, porque me imagino que es pues, cada uno, no sé, si uno demandó al otro, como se hayan demandado, ¿no? Se tienen que ver en algún punto, ¿no? ¿Cómo es ese primer encuentro? O sea, ¿cuál ha sido en tu experiencia como el de los peores encuentros que dices, Madre Santa, sentí que se iban a matar? no, o sea, depende mucho la personalidad de las personas. Encuentras de todo, encuentras excelentes seres humanos que ya no se quieren y estar juntos, ya no hay amor Ajá. de pareja, pero llegan a convenios que dices, wow, qué honorables personas. Y encuentras a personas que se están peleando hasta por un coche de que vale 100,000 pesos, ¿no? O sea, y se destazan por ese coche. Yo no agarro ese tipo de casos porque también hay que decirlo como es, pues uno también busca de esto vivo, entonces pues no buscas ese tipo de juicios, te los encuentras a lo mejor cuando empiezas a litigar la materia o te enteras de uno o te piden consulta, pero no los agarras porque económicamente como honorarios no te convienen. O sea, pero porque se están Pero peleando todo el tiempo, se ¿o están por qué es lo que peleando todo el pasa? tiempo o se están peleando por algo que económicamente dices, bueno, de por sí pelearse por lo económico, pues siempre es desgastante, pero también no es por una calidad de vida, sino ya es una chiflazón, ¿no? Y generalmente pasa, porque hablamos mucho mal del hombre, ¿no? Y del machismo, Ajá. pero también está la mujer mala, aspiracional, que no quiere trabajar porque tuvo una pésima educación y le dijeron que era una princesa y tiene 43 años y dice que sigue siendo una princesa porque su papá le dijo que es una princesa. Entonces dice, yo quiero que me resuelvas la vida. Tú, Pedro, tú, Juan, no me interesa, pero yo quiero que me resuelvan la vida. Entonces, en un juicio, cuando están las audiencias, pues sí, se ven horrible, se gritan, bueno, el juez siempre mantiene la cordura y siempre mantiene el orden, pero a lo mejor antes de que entre el juez, pues, o en las pláticas conciliatorias no tienen nada, nada más es déjame 5 minutos, 2 minutos Y para aquí se mentarles, hace el ring de box. sí, eres un hijo de... Pero también ya
ya tienen mucha experiencia los juzgados, entonces ya cuando ven que va a haber choque, pero ahí empiezan las guerras por otros lados, ¿no? Redes sociales, entre las Las familias, indirectas. sí, empiezan a subir screenshots de WhatsApp de me dijiste que era una perra o tú me dijiste que no se me para y ¿no? Entonces, cosas así de que dices, güey, ¿eso qué tiene que ver con el litigio, no? Pero es que es materia familiar. Entonces, como la gente se casa pensando que con eso se les va a resolver la vida, no todos, pero mucha gente, dices, es que ya me caso y ¡pum! Todo va a ser miel sobre hojuelas. Y no, no es así. O sea, el casarte debe de ser un acto consciente, debe de ser, y no está garantizado que te vas a quedar toda la vida. Y si no te quedas toda la vida, tienes que tener como que también la inteligencia emocional para saberte separar, pero no nos va a tocar, o sea, no nos va a tocar, esto va a pasar por lo menos otros 50 años en lo que realmente se den cuenta que el matrimonio ya no sirve, ¿no? La iglesia ahorita ya empieza la iglesia católica poco a poco A aceptar un a poco más, reconocer ¿no? el matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día son todos intereses políticos, por más que lo quieras romantizar y hacer la religión, como muy pura y sana y demás, pero siempre va a haber este mix del matrimonio religioso con el tema aspiracional y realmente nunca te das cuenta que te casaste nada más por un cumplimiento cultural, no te casaste realmente por lo que es, por amor o por estar tranquilo o por... No. Entonces, Porque te decían que te casar, o sea, es como, ay, el siguiente paso, o sea, porque siempre es como el siguiente paso, o sea, siempre es como buscar el siguiente paso, ¿y ahora qué sigue? Ya tengo el novio, ¿y ahora qué sigue? exacto. Comprometerme, ¿y ahora qué sigue? Casarte, ¿y ahora qué sigue? Los hijos, ¿y ahora qué sigue? La casa, ¿y ahora qué sigue? O sea, siempre es como no, es que vas por etapas, vas por fases, pero bueno, sí, como dices tú, en la actualidad lo hemos visto que no necesariamente tienes que estar casado, pero bueno. También porque no lo sabemos. O sea, yo era una de las que no sabía que si no estabas casado no tenías los mismos derechos. O sea, vaya, que tenía los mismos derechos estando o no casado. Pero no lo sabemos. Bueno, o sea, yo me dedico a la Sí, materia y o me sea, divorcié, ¿no? obviamente. Y yo estuve felizmente casado y he tenido... Necesitamos tu historia. no, ya será. Pero yo en lo personal estuve casado, felizmente casado con una mujer extraordinaria y también viví en concubinato 2 años con otra mujer extraordinaria y no quiere decir que tiene que ser para toda la vida. Nos divorciamos y me separé y no quiere decir que estuvo mal haberlo hecho, pero al menos cuando yo me casé, pues era muy inconsciente de ciertas cosas, tanto ella como yo, porque nunca tuvimos, y todo México, no tuvimos esta cultura de la inteligencia emocional, ¿no? Del saber sentir, del conocer qué sentimos. Y no quiere decir que no estuviéramos enamorados, pero no teníamos esta inteligencia para llevar una relación de pareja. Entonces vas aprendiendo a chingadazos, ¿no? Así como, pues ya viviendo juntos, ¿y tú qué pedo? ¿Y qué te gusta, güey? O sea, puta madre, ¿no? O sea, Bueno, pero también ahorita siento que tenemos un poco de menos, o sea, menos tolerancia. O sea, a la frustración, a muchas cosas y que ya el tema de verle a cualquier cosita a tu pareja ya es motivo de no me gusta, no nada, adiós. pues sí, pero Tenemos como los preferible, dos lados, ¿no? pero si tienes bien marcado lo que quieres, bueno, nunca vas a saber realmente qué es lo que quieres Exacto. porque vas evolucionando, bueno, pero si ya tienes bien tus negociables e innegociables, pues ya también ya no le neces a algo que sabes que no vas a dar, ¿no? Porque pues si la persona que ves, te ves que depende de los papás y que no trabaja, pero a lo mejor es tu crush de la secundaria y tú quieres andar con él, puta, pues usa anticonceptivos, ¿no? Porque al final pues te vas a embarazar y a lo mejor no sabes cómo va a responder y te vas a quedar sola con ese niño o niña y pues ya no la vas a pasar tan bien. Digo, es una bendición, pero pues también hay que decirlo, como bien dicen las personas que tienen bebés, porque muchos me van a odiar, ¿no? Me van a decir, los niños son maravillosos, pero innecesarios, ¿no? O sea, no es como que a huevo los tienes que tener. Son maravillosos, son bendiciones y qué Sí, bonitos quien son. los tenga claro que es lo más bonito de su vida y no le estamos discutiendo absolutamente jamás algo así, pero sí yo también entiendo esta parte de que se hizo que los hijos resolverían.
los temas de los papás. No, no, no. Y al contrario. No, al contrario, ¿no? O sea. En el tema familiar tenemos que cuidar mucho a los niños porque ellos son el núcleo, ellos son los que tenemos que ver. Ya después, bueno, más bien, los pleitos que hay entre los padres van a repercutir en los niños. Y esos niños al final van a copiar patrones. Entonces volvemos al ciclo de la vida y volvemos al círculo vicioso, ¿no? En el tema de abogados es increíble cómo le gastan a una boda o a un wedding planner millones y cuando les haces una cotización, haces un presupuesto de su divorcio o de sus juicios, puta, dices, ay, ¿por qué tan caro? Dices, güey, o sea, cuando se casaron eran 2 y fue un día. Aquí ya estamos hablando de 2 más 2 porque ya tienes 2 hijos, son 4 y les voy a resolver la vida. Entonces, porque, pues sí, pero no le dan el mismo valor. no, porque claro. lo otro les dio valor emocional y eso dices, como que para las personas fue tan bonito que no tiene un valor. No importa si fue 1.000.000, 2.000.000, 300.000, 200.000, lo que fuera. Pero el hecho del divorcio, y como es algo doloroso, pues es como, ¿por qué le tengo que dar dinero o le tengo que poner cierta cantidad de dinero a dolor? ¿Sabes? No sé si lo traduzca la gente de alguna manera así. Pues yo a mí cuando me dicen es que yo aposté a algo, digo, pues es que cuando estás apostando estás jugando. Entonces no es una apuesta, no es un juego, es algo más, debes de verlo como algo más certero, ¿no? Como que debes de alimentarte de los elementos que tiene la otra persona para ver si la eliges para ser tu pareja y la eliges para ver si con esa persona quieres tener hijos. Algunas personas dicen, bueno, pero es que ellos eligen ser buenos o eligen ser buenos o malos padres. Pues sí, pero al final del día también si lo conoces, tienes un poquito, ¿no? O sea, de conciencia de qué va a pasar en un futuro. Sinceramente tenemos un problema de idealización, muy cañón. Ahorita justamente fuera, o sea, que estábamos platicando antes de empezar a grabar y te preguntaba de que, bueno, pero es que a veces hay personas que las conoces y luego ya cuando tienen los hijos te salen diferentes. Tú me decías, no, los conoces. Y le digo, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo te darías cuenta, por ejemplo, en un tema económico? Sí, pues el güey que, oye, pues ve que nunca genera, pero sigues tú idealizando de que no sé, algún día, pues... Pero es la persona con la que vas a estar toda tu vida, porque ese es el matrimonio. Entonces, si decides estar con una persona, debes de conocerla. Nunca terminas de conocer a una persona, pero por lo menos el ABCD tienes que conocerlo. Y el ABCD incluye las finanzas, el dinero. Entonces, sí tienes que preguntarle cuánto ganas. Es incómodo, claro, no le vas a decir en la primera cita, pero al menos pues ya después de un ratito que llevan de relaciones, oye, si ya nos vamos a querer como quedar más tiempo aquí, si para irte de viaje con un amigo, con una amiga, te organizas y dices cuánto traes para el viaje porque pues cuánto quieres gastar allá, no te vayas a meter al tal restaurante que va a ser más caro del que yo tengo presupuestado. Si lo haces para un viaje, ¿cómo no lo vas a hacer para una vida en matrimonio? Porque no estamos acostumbrados a hacernos preguntas incómodas. Yo a mí llegan mujeres y les digo, bueno, ¿cuánto gana su esposo? No sé. Bueno, está bien, a lo mejor no la cantidad exacta, pero más o menos, no sé. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo no sabes? Pues porque antes era, como te decían, como que era de mala educación preguntar, o como mujer, ¿cómo le vas a preguntar al hombre que cuánto gana? Es una ofensa, o el hombre era, qué vergüenza que le digas a tu chava que no estás ganando. A ver, a mí me tocó en una relación algo así, o sea, en el que él me dijo, es que, yo le decía, es que ¿por qué estás tan estresado? Porque yo lo veía y yo decía, ¿qué pasa? Hasta que un día me dijo, bueno, es que no me está yendo bien. Entonces fue pero ¿por qué no me lo dices? O sea, para eso, se supone que estamos en pareja y para eso estamos. Entonces, nunca se me va a olvidar que me dijo, es que mi papá un día me dijo que yo no podía decirle a una mujer que me estaba yendo mal, porque entonces eso era ponerme, una, vulnerable, dos, o sea, para ser un bueno para nada, y tres, o sea, que la mujer no tiene por qué enterarse que estás pasando la mal económicamente porque tú eres el proveedor y tú eres el que tienes que sacar adelante. Pero ya eso ya no Entonces, aplica, estamos hablando de unas parejas que de hace 30, 40 o años. sea, obviamente, pero muchos crecieron con esa idea de que decir que estás pasándola mal económicamente es malo. Entonces, pues de ahí empezamos pues a mentir, ¿no? A mí cuando me preguntan ¿qué debo de hacer antes de casarme? Le digo, ve a los juzgados de lo familiar. Y de morboso ve. Dicen, No. ay, no seas ridículo. Ay, güey, pues, he visto bodas donde hacen unos performance Bien bien ridículos, güey. O sea,
Nada te quita que vayas a un juzgado de lo familiar de morboso. Es más, no vas con tu pareja, ¿no? Si quieres vas tú solo y preguntas o te llegas con un abogado y a ver, oye, estos están saliendo de ahí, ¿por qué se están saliendo? O sea, nada más por puro morbo, ¿no? O sea, y ve a un psicólogo y que te diga realmente por qué son las terapias de pareja, para que te adelantes al golpe. Ya estamos en una sociedad donde con el celular tenemos acceso a todo el mundo, literal a todo el mundo, Sí. a toda la información, a toda la tecnología. Entonces, si mandas traer cosas de China para ponértelas en la muñeca, que no vayas al juzgados que están aquí Nada más a curtirte tantito. sí, en el centro de la ciudad, ¿qué onda, no? Ese es el tema, que la gente en- idealiza a las parejas en el tema del dinero, que es la primera causal de divorcio, es, oye, ¿cuánto ganas? ¿Y qué quieres de vida? Porque dices, a lo mejor ahorita este hombre gana 100,000 pesos y están empezando su vida juntos, pues bueno, les va a alcanzar qué tipo de vida llevan. Pero les gustan los viajes y demás. Ya un bebé, pum, va a romper totalmente la ecuación. Sí, claro. Pero dicen, ay, qué bonito, nos falta un bebé, vamos a poner un No, bebé. no te falta nada, más No, bien lo pero que... lo digo como lo romantizan real, o sea, lo hacen, y no digo que esté mal, pero pues están idealizando una vida que no estás teniendo ahorita, entonces no estoy diciendo que tengas que tener ya todos los recursos para tener un bebé, pero pues si ahorita no te alcanza para un viaje o para una cosa muy mínima, o sea, mentalmente, ¿cómo esperas que te vaya a alcanzar ya teniendo una, dos, tres criaturas, ¿verdad? Que mantener. Yo creo que en este caso las mujeres que son las que más sufren el tema del divorcio, porque hay que decirlo, es así. Sí, Por más que se enojen, totalmente. muchos hombres dicen, no, pero es que yo también, o sea, sí sufren, pero vamos, o sea, hablando estadísticamente en México, son las que más sufren. Yo creo que el consejo para ellas es, sí, asesórate antes de casarte y no te vayas como el borras, porque si no vas a encontrarte con una realidad que no es la idealización que traías en la cabeza. Y si ya tuviste un hijo y las cosas no se están dando, sepárate. Porque luego se van por el segundo y se van por el tercero y ya de repente dices, güey, ya no tengo vida. O sea, ya no tengo vida, ya vivo para mantener niños y para corretear a un cabrón en un juzgado. Ay, Entonces, qué horror. Sí, entonces no. sí suena re feo, Sí, ¿verdad? suena horrible. No, no, Entonces, no, suena horrible, pero vamos a ser crudos. Digo, hay que ser crudos en la realidad. Es mejor, si estás a tiempo y ahorita tienes como esas dudas, pues mejor plantéate eso. ¿Te gustaría estar? No estamos diciendo que todo va a fracasar y no estamos diciendo tampoco ni que ya no te cases nunca porque ya todo fracasa. No. Existen casos de éxito, pero también, pues evítate el hecho exactamente de tener ya tres, cuatro hijos, que no digo que te arrepientes de tenerlos, pero qué feo que tu vida sea prácticamente mantenerlos y que no existas ya tú. exacto, o sea, el amor es una cosa, el amor es una cosa totalmente diferente y de cada persona le da, adopta un concepto, ¿no? Para mí en lo personal el amor no tiene nada que ver con matrimonio, ¿no? El matrimonio era una figura jurídica que se creó para crear una estabilidad patrimonial en la pareja. Y como dijimos el capítulo pasado, pues no es como que esto es un debate de abogados, ni venimos a ver cómo lo Sí. litigarías tú o yo, o el hate de, nah, ese güey lo litiga mal. No, es Sí. como decirle a la gente, a ver, estás en un tema de me voy a casar o ya me casé y me quiero divorciar y tengo hijos, pero hay pensión. Entonces el mejor consejo es ve con un abogado que te baje todos los conceptos, te baje tu realidad, porque no es lo mismo que tengas un hijo, a que tengas dos, a que tengas tres, a que el papá sí trabaje, que no trabaje, que el papá es el que se quede en la casa, que la infidelidad como la tratas, la infidelidad no tiene nada que ver, o sea, Sí, se pueden revolver muchos términos, porque para mí yo decía, hay solo una cosa, demandas por pensión y demandas por todo. La realidad es que no, hay no. demasiadas cosas dentro de... Y hablando de eso, eh, alguna vez se demanda por pensión, pero bueno, hablando de que el papá no sea un buen papá porque sea, no sé, adicto o no sea una buena figura para los hijos, eh, o el caso en el que normalmente, si ya está registrado con los apellidos, es el papá, pero no funge para nada, me ha tocado ver conocidas que luego batallan porque es el pasaporte del niño. Sacarlo de vacaciones. Imaginemos que el pelado ni siquiera vive en tu ciudad para acabarla. Entonces es buscar al pelado a ver dónde, o que no lo encuentres, que de pronto se desapareció. O sea, ¿cómo le quitas la patria potestad a un individuo que a lo mejor está desaparecido o
¿Cómo? O sea, la pierden. Estas facultades que tienes como padres para tus hijos y se vuelven derechos, la pierdes. No pierdes las obligaciones. O sea, hay quienes pueden perder la patria potestad. Obviamente siguen pagando pensión, siguen pagando, o sea, eso no es como, qué chingón, ¿no? O sea, ya, no, sí, me dejo perder y la patria potestad o incurro en todas las causales o en varias, porque hay algunas que son de violencia, pero incurro en las que son como las económicas para perderla y en abandono de menor porque no estoy presente y ya me eximí de pagar la pensión, no. Ajá. Pero en el tema de que te beneficia como mamá o papá quitar la patria potestad al otro padre o madre, es de que ya tienes tú todas las facultades para ejercerlas sobre tus hijos, como por ejemplo el tema de los pasaportes, de las Viajes. visas y demás. Y un juez de mientras puede firmar diferentes trámites migratorios para que lo que pasa, por ejemplo, mucho en los casos es, se empiezan a pelear los papás y a uno le va muy bien. Donde pega más es cuando le pegas al ego al macho, ¿no? Que la mamá tiene otra pareja, esta pareja se lleva muy bien con los niños, se van a vivir con la mamá y con la nueva pareja, y el nuevo hombre, el padrastro, el cuyeyo, pues trae con qué, ¿no? O sea, Y él sí puede. entonces dice, güey, pues como estos, ¿no? Ajá. Y, pues y el otro güey, pues el papá, Sí, en pues niego sí. de, pues no te firmo el pasaporte, o no, o digo que no vas, ¿no? ¿Y ahí qué Entonces pasa? hay criterios de la corte que el libre esparcimiento y el desarrollo del niño incluye esto, vacaciones y demás. Entonces no le puedes limitar por una chiflazón del papá O huevón. sea, ahí tiene que Sí, ir. el juez dice, salen porque salen, y si no firmas tú porque te estás haciendo güey y no vas a firmar y todo, lo firmo yo como juez. Y los niños salen del país y tienen todo esto, Ah, ¿no? ok. Pasa mucho, sobre todo en Sí, es que me Monterrey, ha que pasado, a ver, me ha pasado tanto que tengo una conocida que su hijo nunca viajó. O sea, de plano el niño no tiene visa todavía, está esperando que tenga 18 para que ya por fin el no, puede menor. firmar un juez, y si no lo encuentra, no, pues que se fue y nunca no lo encontramos al papá, pues lo que puede hacer es un juez firma en lo mismo, tiene que ser el procedimiento ante el juzgado de lo familiar obviamente argumentar todo eso y el juez va a firmar. Eso es muy común, muy común, muy común, muy común. Es que qué Y desesperación. sobre todo en familias estas nuevas familias donde pues, el cuyello es parte importante, entonces saludo a todos los cuyeyos. Saludos a todos los que sí dan, pero no son los papás. Los de hoy son las mujeres con hijos. No es cierto. Pero sí, o sea, sí pasa mucho. Entonces, y el ego del papá macho es que, pues no, ¿cómo va a dar más, no? Sí, que no te toque el cuyello abogado, porque entonces, dijo, te vas Porque, para sí, atrás. no, pues Es ya viene que incluida. ya viene Ya incluida viene también incluido la cuota y el todo bote también todo incluido. el combo de juicios. Es un tema bastante complejo y me ha tocado amistades también que luego batallan por ese tema de que qué desesperación, o sea, ahora también, ¿es más fácil quitarle los apellidos o es lo mismo decir que le vas a quitar los apellidos o la patria potestad? O sea, No, los apellidos son otra cosa. O sea, la patria potestad es la pérdida de los derechos, pero ajá, no la de las obligaciones. Entonces, hay muchas causales, pueden ser desde abandono de menor por temas económicos o hasta delitos sexuales, ¿no? Si hay un delito sexual en contra del menor, o sea, por parte del padre o la madre, automáticamente es la pérdida de la sí, patria completa, potestad. ok. Las medidas de restricción y de protección cuando hay violencia, también las puedes pedir en el juicio de alimentos, puedes pedir medidas de protección. A la mujer, hay leyes especializadas para la mujer, para protección de niños, niñas y la mujer, la perspectiva de género, la igualdad de los derechos humanos y el desarrollo de la mujer. Entonces, todos estos criterios los tienes que utilizar en juicio. Si tú nada más quieres llevar el juicio así como, presento, no son trámites, o sea, son juicios. Ahora, hay diferentes tipos de demanda. Cuando hablas de demanda, estás hablando de yo demando la atención de un juez, que puede haber controversia o no. ¿Por qué? Porque dicen demanda a huevos pedo, ¿no? Entonces, Sí. aguas, porque luego
se están divorciando y a lo mejor están en buenos términos. Y termina siendo Y dicen, bueno, voy a meter la demanda. Ah, ¿me quieres demandar? O sea, a ver, güey, o sea, relájate. O sea, se tiene que hacer una demanda porque así se le llama y es la demanda. Yo demando tu atención jurisdiccional, órgano de justicia. ok. O sea, demando de veme, ¿no? Y te pongo a la vista esto, que puede tener o no controversia. Hay una litis o no una litis. Pero el demanda lo tienen muy como estigmatizado. Demanda es vía civil familiar, denuncias son delitos, ¿no? O sea, es la diferencia. Es la diferencia. Es la diferencia. Denuncias delitos, demandas ¿Y qué pasa si, pretensiones. por ejemplo, mamá, o sea, tú recomendarías que una mamá, por decir, se casaron y ella se embaraza, pero se separaron durante el embarazo? Entonces, nace el bebé y ella, sería más óptimo que ella no le pusiera los apellidos del papá? O Mira, a la hora de que no le ponga los apellidos, renunciaría también a la mira, pensión. a mí me ha tocado casos que me han preguntado. Me embaracé de un tipo que es una, Pulga. ajá, Mier. es, Mer, vamos a decirlo. es culero. ¿Vous parlez français? Sí, es culero el güey y la Cuyello. verdad, no, Cuyello no, o sea, Ah, ese es el Cuyello, Cuyello chino. el Ah, Cuyello cierto, lo cierto. tenemos de este Entonces lado, es sí. culé. No, este es culero, o sea, Sí, a él le hace una es. gran diferencia. Y ellas me han preguntado, me han dicho, la verdad es que estoy embarazada, tengo la obligación de registrarlo con su, pues no, no tienes la obligación. ¿Me puede demandar? Sí, sí te puede demandar la paternidad, por supuesto. Pero si él tiene conocimiento del nacimiento del niño y de que es su hijo y no demandó en cierto tiempo, que es muy La corto, pierde. o sea, pierde todos sus derechos, no sus obligaciones. Entonces, Ah. y no tiene que llevar forzosamente sus apellidos. Hay abogados que te van a decir, no, sí tiene que llevar por los apellidos, porque si no, ¿cómo haces la filial y todo? Todo es derecho pro persona, entonces vendría el caso. Ahora, difícilmente el que no quiere ser papá te va a demandar. Sí, Entonces, claro, no me te va a decir sí, gracias, pero no. un buen mal consejo que les doy a estas mujeres que están embarazadas y me dicen, tengo que ponerle el apellido. No, no tienes. No se lo pongas. Y a veces me dicen, es que el hecho de que es mi opinión, mi criterio personal y jurídico. Dicen, es que no puedes negarle a un niño el ver a su papá. Yo he visto casos hasta de violencia sexual, delitos sexuales, entonces hay veces que es mejor que no estén. Sí, claro, o sea, Entonces, como que está muy de que, ya está muy antiguo eso, de que no le puedes negar. Obviamente, claro, si es un buen papá, pues no es justo exactamente negarle a que lo vea. Pero hay veces que dices, mejor que ni los apellidos lleve, la neta. O y sea, los niños, porque también hay que decirlo, los niños son muy ingratos, ¿no? Son muy de a los 11 años, ¿por qué no vi mi papá? Pues, güey, no te perdiste de nada, cabrón. O sea, sí, güey, pero pues yo creo que la época donde ahorita, o sea, se están despertando hormonalmente, traen muchas dudas y le quieren echar la culpa a alguien de sus temas existenciales y por eso es agarran a tan los papás. importante la terapia a temprana edad. Los niños a Definitivamente. temprana edad, si los empiezas a formar terapia y les empiezas a entender las emociones y el porqué de las cosas, a concientizar, está en países donde se han implementado los derechos humanos de manera integral, enseñándole a los niños desde la primaria esta inteligencia emocional, no tienen esos temas. Son donde menos juicios familiares existen. Donde más hay es en Latinoamérica. Pues sí, donde no estamos acostumbrados literalmente a recibir una terapia. No, y aparte hay gente que todavía dice, no creo en los psicólogos. A ver, brother, no es religión, güey. Sí, O sí, no, sea, los exactamente. psicólogos te aplican métodos científicos. No te van a resolver la vida, porque también luego No, no, dicen no, de no que, te van. no, Es es que que te van a dar la en los fórmula. psicólogos no se cree. O sea, yo, por ejemplo, los abogados te pido que me creas. No, no te creo. A mí enséñame los documentos y yo te voy a Y sí, explicar. claro. Y no es una creencia, no es una aplicación de una metodología, es un procedimiento, igual en los psicólogos. Entonces todavía existen hombres y mujeres que dicen es que yo no creo en los psicólogos. Bueno, pues, de ahí partimos, ¿no? O sea, no es una religión. Hablando de, porque me llegaron aquí dos casos. Y mira, este es de Alejandra. ¿Ok? O sea, aquí vamos a resolverles un poquito de dudas. Dice, tengo una hija y me divorcié hace años. En ese convenio de divorcio salió la pensión alimenticia.
Antes el abuelo paterno cumplía con eso, pero desde que falleció su hijo, quien es el padre biológico, solo aportó 2 meses y ya tiene el año que no aporta nada. Hemos tenido situaciones de gastos escolares, etcétera y demás. Y pues dice, pues como que, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, antes de ejecutar ese convenio, porque el convenio supongo que firmó el padre, aunque pagara el abuelo, pero firmó el padre, ¿no? La obligación la tiene el padre. Entonces, antes de ejecutar ese convenio, yo volvería a ver mi planilla de gastos, porque seguramente, casi te lo puedo asegurar, lo que pagaban no va de acuerdo a la planilla A de la gastos. que, sí, claro. Entonces, haces tu planilla de gastos, solicitas un incremento de pensión alimenticia, y si obviamente no la está pagando, y de manera inmediata, porque pues ya pasó un año, ya aplica una denuncia ante el Ministerio Público Por por incumplimiento. incumplimiento. Entonces yo haría todo eso al mismo tiempo. Ahora, en materia familiar no hay cosa juzgada en el aspecto de que si tú haces un convenio en materia familiar y dices, no falta el machito que dice, pues yo ya, ahí el convenio dice que da 10,000 y hazte garras con 10,000 y los gastos del menor son de 35. Dices, hazte garras, ¿no? No, 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 no. No porque diga eso el convenio quiere decir que va a perdurar para toda la vida, no. En tiempo real Se sí se pueden hacer tiene, sí. sus Hay modificaciones. cosa juzgada para el hecho de que ya se determinó una obligación. Ahí sí, pero no para que sea en contra del menor. Entonces, ella lo que tiene que hacer es incrementar la pensión, hacer una planilla, incrementar la pensión y denunciar el incumplimiento. Pero bueno, así como hay de mujeres, hay de hombres, dice, está cortito, no, para finalizar. Dice, yo soy hombre, estoy separado, tengo una niña de 9 años, hace 5 años que le pasó pensión, que no le pasó pensión. No porque yo no quiera, sino porque su mamá me dijo que no quiere nada de mí y pues dice, ¿qué puedo hacer? O sea, porque pues si no le están dando, digo, el pobre, digo, él sí quiere dar pensión. En mi particular punto de vista, espérate, A ver, a ver, a ver, en a mi ver. particular punto de vista y en mi opinión jurídica y Ajá, personal, y me van a odiar muchos, ok. pero hay padres y los que no son padres. No hay buenos padres y malos padres. Yo creo que Ajá. la paternidad se ejerce o no se ejerce, ¿no? Entonces, ¿por Lo qué? está dejando como muy... O sea, un padre para mí es alguien que sí está, alguien que sí da y demás. Puedes tener tus formas de educar, puedes tener tus formas de pensar, pero estás. Pero un estoy, no estoy, ese no es un padre. Es un aportador de semen, literal. Sí. Entonces, para mí ese es un culero, porque dices, no me deja, pues ¿qué te tiene amarrado de las manos? O sea, es tu hijo. Entonces, tienes que hacer todo. Me entiendo que él no es abogado y no tiene el conocimiento de 5 años. O sea, no mames. O sea, Pero yo creo que más por la ignorancia, ¿no? Porque dicen, bueno, no me deja, bueno, pues, o sea, pues bueno, o sea, pero ¿sabes? No porque quiere ser independientemente, malo. pero independientemente de que no, bueno, es mi opinión, Ajá. independientemente de que, ¿cómo no te dejan aportar? O sea, pasan. Sí, o sea, ¿por qué no te dejan aportar? O sea, como o sea, ¿qué te están haciendo para que no aportes? Ahora, si realmente quieres a tu hijo, pues buscas un abogado. Bueno o malo el abogado, pero mínimo ya hiciste algo. A lo mejor te tocó un mal abogado o no tuviste la suerte de que encontrar un buen defensor de oficio, porque también puede darse el caso. Pero dices, bueno, la pregunta sería diferente. Oye, metí un procedimiento y no he tenido el éxito que estoy buscando. A ese sería diferente. Pero ya estás hablando de una persona que recurrió al método y llegó a la vía para poder accesar al niño. Pero el güey dice, no me dejan. Entonces te imaginas un güey de, uy, no me dejan. No mames, cabrón. No, o sea, hasta en cabrona, dices, pinche sin huevos, güey. O sea, agarra y ve por tu hijo y ve y llévale lo que tengas que llevar. Porque sí pasa mucho, es la victimización del macho de, no me dejan. Sí. No, pues a ver, cabrón, ¿cómo no te van a dejar? O sea, al final entiendo que los procesos no los conoces, pero puedes hacer de mil maneras. Puedes abrir la voz, ahí están o sea, por eso decimos aquí, no estamos dando cátedra de derecho, estamos hablando realmente de situaciones que pasan día a día. Entonces, ¿por qué no utilizas tus redes sociales para decir, oigan, qué pedo, alguien me recomienda un abogado porque Sí, de que llevo. porque quiero ver, porque, y digo, quiero pensar, no me lo puso ahí, pero quiero pensar que tampoco lo ve.
Sí, claro. O sea, dijeras, oye, lleva un mes, bueno, 5 años, Sí, ya, sí, más sí. bien te acomoda, ¿no? O sea, como que ya te acomodó mucho no verlo. Ahora, si metes un procedimiento, yo creo que también el tema es de que sabe que tiene que pagar y dices, puta, si abro la caja de Pandora y si me sacan una pensión alta, no sabemos del otro lado qué nivel de vida De tenga el vida, niño, sí, ¿no? claro. Y la mamá qué nivel de vida, y si existe un cuyello. Entonces, entonces es todo, es integral. Ese tipo de personas, para mí, en lo particular, pues no merecen ser padres y madres, ¿no? Solamente biológicamente lo son, pero pues volvemos a Nada lo más mismo. O está, o sea, sí, sí sea, está, se está poniendo en un plan de víctima, de de que no víctima. puedo verlo y O sea, punto. ¿qué quieres que te lo lleven o que te diga, te toque el niño, papá, me vine, pasé por ti para que nos paseemos? O sea, pues no, ¿verdad? O sea, pues No, no va no. a pasar, Pues hijito. no, güey. Oye, y como última pregunta, algo que también surge en tema de duda de mujer, es que cuando estás llevando un proceso de ya sea patria potestad, pensión, lo que sea que estés llevando, ¿no? Por lo general me ha pasado a escuchar, también conocidas, que luego es, no, no me vayan a ver, que estoy saliendo a un, no sé, supongamos, el niño está bien cuidado y todo, ¿no? Ella se va de parranda, porque, pues, digo, tiene derecho a agarrar la jarra, tiene derecho a hacer lo que ella quiera. O, no sé, niño está encargado con la abuela y pues no llegó a su casa. Y ese día quiso estar con quien se le pegó la gana. O está decidiendo empezar un noviazgo. ¿Eso repercute o no repercute? Porque he escuchado mucho el, más que cuídate, porque todo eso lo pueden usar en el juzgado para decir que eres una mala madre, para decir que X, Y o Z. No, ¿Eso eso qué es pasa? machismo y si lo sabes litigar y esos señalamientos y esa que hay entre violencia de diferentes tipos, hasta vicaria, que hay, o sea, en el tema de que toda la familia, porque puede ser la Ajá. familia o puede ser Sí, el la familia entorno de él, la social o familia, quien lo que sea, sea. el tratarte de limitar o el quererte hacer como una persona pues nociva nada más por el hecho de que estás viviendo tu vida normal, porque el hecho que vayas a un antro, el que vayas a un bar, que te tomes unas copas o que te emborraches un día y todo, siempre y cuando no afectes al menor, o Sí, sea, sí, sí, que sea muy aparte de tienes que el todo el menor. derecho. Entonces eso es un tabú, eso es Muy totalmente bien. violencia en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque entonces el hombre sí puede y la mujer no. Sí, porque yo digo, ah, sí, a que el patán allá se está divirtiendo y a él no le pasó nada en su vida, no cambió nada. Ah, pero la mujer tiene que estar en recatada, no puede salir, no puede tomar porque, qué mala madre eres, Tomás. Bueno, eres una persona normal, pero me había pasado con amigas que me habían dicho, güey, es que me tengo que cuidar mucho porque luego la abuela, el abuelo van a testificar contra mí que yo no soy buena madre, que yo salgo, que yo, o lo que sea. No pasa absolutamente nada porque no hay un riesgo el menor. O sea, yo Ok. me fui hoy de fiesta y o sea, me eché mis copas y demás. Eso no pone en riesgo al menor. Si el menor no estaba en mi cuidado y no lo dejé solo, por supuesto. Ahora, hay señoras que me preguntan, oye, me estoy divorciando, él me mantenía, estoy peleando compensación, la famosa pensión alimenticia Ajá. para la mujer, entonces no puedo tener novio. Ah, Sí, sí, sí ese es puedes otro. tener novio, sí puedes coger. Pero el punto es que no homologues, o sea, no hagas lo mismo, o sea, que no te metas en una relación. Si dependías de esta persona, de tu expareja, de la Ajá. persona que te estás divorciando, económicamente, que no te metas a otra relación donde ya dependas económicamente de él, porque entonces sí ya se pierde y ya no tendría que dar él. Porque la Ah, naturaleza de ok. la compensación es de que él te va a dar dinero en lo que tú como que te reintegras a la vida profesional o como que agarras este vuelo, ¿no? Para poderte... Sí, pero si la otra persona, o sea, si por decir, si te vas a vivir en la casa de la otra persona ahí y ya donde te está hay, manteniendo, entonces el de sí, acá dice, ah, no, pues ya no, güey, ya no. mis hijos sí, pero a ti no. Pero una cosa es muy diferente, es de que ya se dé una situación similar, que ya no se justifique este pago, a Ah, muy diferente que tengo un novio y que salgo con él y pues es un noviazgo, ajá. me estoy conociendo con una persona. No te puede decir ningún juez, no salgas, no, señora, no puede salir. No, pues no, claro que no. Sí, eso No, es, no, no no, sé. eso no, No, no. pero es bueno saberlo porque eran típicas preguntas o lo típico que te decían, ten cuidado, que no te vean, que no sé qué, porque te van a decir que, pero como Ah, dices tú, sí, no y es, sobre cualquiera todo, puede decir que eres una mala madre, ¿no?
Claro. Porque él te puede poner 1 millón de cosas. Digo, ahí he visto muchos casos y hasta en casos famosos también lo he visto, ¿no? En que te están peleando hasta lo que no, que necesitas una buena madre. Pero bueno, al final el juez es el que va a decidir en base a Pero pruebas. ningún juez te puede limitar o te puede juzgar el derecho humano, ¿no? A tus derechos humanos. Y el que la señora tenga una vida sexual o de vida sentimental o emocional con otra persona o con un hombre, no pasa nada. Y No, no así pasa decida nada. tener 4 o 5, ese es Ah, el rollo sí, de sí. ella. Mientras no hagas nada que perjudique al menor, es decir, que el menor vea a 2, 3 señores en la casa y todo, y que ya empiece a tener un daño psicológico porque ya Ahí esté no, demasiado obviamente. confundido, ahí sí es un daño al menor. Pero si no, si tú llevas de manera adecuada tu vida privada, O sea, privada privada. entendiéndose que puedes salir a cualquier lado, no privada de que te escondas, no, privada de que, bueno, pues yo salgo a cenar con mi galán o mi galana, ya no tienes bronca, no tienes absolutamente ningún problema. Pues me encanta, me encanta. Tengo como 100 dudas, Víctor, tengo como 1000 cosas, pero pues ya sabes, habrá que ver. Ay, Es que siento ay. que este tema es súper, No, pues súper extenso. el tema de las familias, te vas a encontrar casos diarios diferentes, ¿no? Hay que, me fui infiel, lo quiero meter a la cárcel. No, no, No no, funciona, no no funciona así. funciona, no Pero funciona bueno, así. si tienen dudas, pueden recibir una asesoría contigo. Qué mejor, porque, a ver, me llegaron infinidad, pero tendría que quedarme aquí 3 horas leyendo y pues no, no funciona así. Entonces, mejor una asesoría más especializada contigo, que te busquen en dónde. Bueno, en Instagram, Ujú. Víctor-Ilizaliturri, por ahí, mandan un mensaje y ahí Como quiera, vemos. ahí va a aparecer en pantalla el Instagram. Ahí le escriben cualquier dudita, porque bueno, obviamente aquí tratamos de despejar lo más posible, como tratar de dar todos los casos habidos y por haber, pero bueno, siempre se nos puede brincar por ahí una que otra cosita. ¿Y cuánto le puedes bajar al ñor? Pues también que te lo diga. Pues depende del Porque de que abogado que esto le puedo contrates, ¿no? Sí, depende, exacto, depende del saco de la sí, pedrada, sí, como sí, dicen. exacto. Entonces, pues bueno, este fue otro episodio de Víctor Víctor. y Ana Ceci. Así que ya saben que nos vemos en el próximo episodio. Díganos qué otros temas quieren que les desmenucemos así rico, sabrosón. Y aquí nosotros nos encargamos de darles aquí con mi chispa y con la sabiduría de Víctor. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Víctor y Ana Ceci. Bye.